Muy buenos días, alumnos de quinto de secundaria. Hoy vamos a ver el tema Ecuaciones 2. La ecuación polinomial de grado n con una incógnita. Tenemos aquí la fórmula general. Podemos apreciar que este polinomio tiene grado n, el mayor exponente de la variable x es n. Aquí podemos ver también que n pertenece a los enteros positivos y además n es mayor o igual que 3. Tenemos aquí que el a0, ¿sí?, el coeficiente del x a la n es diferente de 0. Tenemos aquí los elementos de la expresión algebraica de este polinomio de grado n. Tenemos el a0, a1, a2 hasta el an, vienen a ser los coeficientes. Luego n es el grado de la ecuación, donde n es un número natural, x es la incógnita o la variable, el a0 es el coeficiente principal y el an es el término independiente. Se denomina ecuación polinomial a px es igual a 0 o el polinomio de grado n es igual a 0. Aquí tenemos 4 casos donde n es igual a 1. El primer caso es una ecuación lineal o ecuación de primer grado. Cuando n es igual a 2, tenemos que es una ecuación cuadrática o ecuación de segundo grado. Cuando n es igual a 3, es la ecuación cúbica o ecuación de tercer grado. Y también cuando n es igual a 4, esa es una ecuación cuártica o ecuación de cuarto grado. Se llaman ecuaciones de grado superior a partir de las ecuaciones de tercer grado. La raíz o cero de un polinomio. Si en una ecuación polinomial se tiene que x es igual a 0, es una raíz del polinomio p de x. Si y solo si p de a es igual a 0. Entonces vemos que si x es igual a y el valor numérico en ese valor te da 0, entonces a es una raíz del polinomio. Vemos aquí un ejemplo. Tenemos aquí el polinomio de grado 3, que es igual a 0. Entonces tenemos acá una ecuación de grado 3. Vamos a probar con esta raíz. X es igual a menos 2. Entonces si yo calculo el valor numérico de este polinomio en menos 2, vemos que me va a dar 0, porque menos 2 a la 3 es menos 8, menos por menos 2 sería más 2 más 6 sería más 8, y con el menos 8 sería 0. Entonces ya tenemos que x igual a menos 2 es raíz del polinomio p de x. Teorema del factor. Si x es igual a a, es raíz o cero del polinomio px, entonces x menos a es factor del polinomio, es decir, que px es igual a x menos a por q de x. Si px es de grado n, entonces q de x es de grado n menos 1. En general, si tenemos aquí tres raíces, alfa 1, alfa 2, alfa 3, son raíces del polinomio px, entonces podemos ver aquí que px se puede expresar como la factorización de x menos alfa 1 por x menos alfa 2, x menos alfa 3, todo eso por q de x. Ahora, si px es un polinomio de grado n, y aquí tenemos tres factores lineales, este q de x va a tener que ser un polinomio de grado n menos 3. Vamos a ver aquí la raíz de multiplicidad k del polinomio px. Tenemos que si a es una raíz de multiplicidad k, el polinomio se va a expresar de esta manera. Multiplicidad k significa que este polinomio de grado 1 se va a repetir k veces. Entonces, si el polinomio p es de grado n y x menos alfa es de multiplicidad k, entonces el grado del polinomio q de x va a ser n menos k. También tenemos el teorema fundamental del álgebra. ¿Qué me quiere decir este teorema? Es que en toda ecuación polinomial, tenemos aquí esta ecuación polinomial, recordemos que todo este polinomio tiene que ser igual a 0, donde el a0 o el coeficiente principal es diferente de 0,
Además, n pertenece a los enteros positivos y n es mayor o igual que 3. Acá los coeficientes pueden ser de cualquier conjunto numérico, pueden ser los números reales o los números complejos. Toda esta ecuación polinomial viene a ser por lo menos una raíz compleja. Una de sus raíces tiene que ser una raíz compleja. Ahora vamos a ver el teorema de Cardano-Vité. Me dice que en toda ecuación polinomial, si tenemos que este polinomio tiene que ser igual a 0, siendo x1, x2, x3, x4 hasta xn las raíces, se va a cumplir 4 puntos. El primer punto de ellos es la suma de las raíces. Aquí tenemos que la suma de las raíces del x1 al xn es igual a menos a1 sobre a0. Ahora veremos el segundo punto, el punto 2, la suma de los productos binarios de las raíces. Aquí podemos ver x1 por x2 más x1 por x3 más x1 por x4 y así sucesivamente. Lo que vamos a hacer es multiplicar acá las raíces de 2 en 2 y luego lo vamos a sumar. Esa suma va a ser igual a a2 sobre a0. Pasamos al tercer punto, que es la suma de productos ternarios de las raíces. Sería x1 por x2 por x3 más x2 por x3 por x4 más, y así sucesivamente. De todas estas raíces vamos a multiplicar de 3 en 3 y luego lo vamos a sumar. Ahora toda esa suma va a ser igual a menos a3 sobre a0. Ahora pasamos al cuarto punto, que es el producto de raíces, en el cual vamos a multiplicar todas las raíces, las n raíces, y esa multiplicación va a ser igual a menos 1 elevado a la n por a la n sobre a la 0. Y ahora llegamos a los ejercicios. Tenemos aquí el problema número 1. Me dice, si x1 y x2 son raíces de la ecuación, x al cuadrado menos m menos 3 por x más m igual a 1, calcula el valor de m menos 5 sobre 2 si 1 sobre x1 más 1 sobre x2 es igual a 4/5. Recordemos acá que me están diciendo que x1 y x2 son sus raíces. Entonces lo que voy a hacer es de esta suma de las inversas de las raíces, lo voy a multiplicar en aspa y sería x1 más x2 sobre x1 por x2. Todo eso es igual a 4/5. Ahora, conocemos la propiedad de la suma de las dos raíces. Entonces la suma de las dos raíces sería igual a decir menos por menos m menos 3, que es m menos 3, sobre la multiplicación de las raíces, que es x1 por x2, y la multiplicación es igual a c sobre a. Pero para que se forme una cuadrática el 1 va a tener que pasar acá y sería m menos 1. Por lo tanto acá sería m menos 1. Porque c sobre a sería m menos 1 sobre 1 y acá queda m menos 1. Entonces tengo esta relación m menos 3 sobre m menos 1 que es igual a 4/5. Acá voy a multiplicarlo por aspa, sería m menos 3 por 5 es igual a 4 por m menos 1. Aquí voy a multiplicar el 5 por el m, luego el 5 por el menos 3, y eso lo voy a igualar el 4 por m más 4 por menos 1, que es menos 4. Aquí resuelvo esta ecuación y obtengo que m vale 11. Ahora, como a mí me piden m menos 5 sobre 2, lo que hago es reemplazar el 11 aquí, y tendría que 11 menos 5 sobre 2 es igual a 6 sobre 2, y sería 3. Y eso es lo que me estaban pidiendo. Pasamos ahora al problema número 2. Me dice, si una raíz de la ecuación n más 1 por x al cuadrado más 2x es igual a n más 3 por 3x más 5, dice que la raíz es la inversa aditiva de la otra, hallar el valor de n. Entonces ya con ese dato vamos a primero convertir todo esto a una ecuación cuadrática.
Ya teniendo la ecuación cuadrática, a mí me dicen que una raíz es la inversa aditiva de la otra. Entonces vamos a utilizar la fórmula de la suma de las raíces. La suma de las raíces sería menos b sobre a. En este caso, menos b sería menos por menos n más 7. Ahí el menos por menos se va y me quedaría n más 7 arriba. Y a va a ser igual a n más 1. Entonces acá tengo que n más 7 sobre n más 1 viene a ser la suma. Pero como la raíz es la inversa aditiva de la otra, entonces las dos van a ser opuestos. Y la suma de esos dos sería 0. Entonces ya tengo que n más 7 sobre n más 1 es igual a 0. Y para que eso valga 0, n más 7 tiene que ser igual a 0. Y de esta manera tengo que n vale menos 7. Pasamos al problema número 3. Me dice, determina las raíces con sus respectivas multiplicidades de px, que es igual a x a la 3 más 3x más 4. Bueno, entonces acá vamos a calcular los posibles ceros. Los posibles ceros, recordemos que es los divisores del término independiente sobre los divisores del coeficiente principal, que sería así, más menos 1, 2, 4. Entonces lo que voy a hacer es, voy a probar con el menos 1. Entonces ya probando todo esto voy a calcular el valor numérico de p en menos 1. Entonces verifico que todo eso es igual a 0. De esta manera tengo que x más 1 es un factor. Entonces si ya tengo que x más 1 es un factor de este polinomio de grado 3, lo que voy a hacer es factorizarlo por Ruffini. Al aplicar Ruffini, recordemos que en Ruffini vamos a ubicar aquí en esta parte los coeficientes del dividendo y en esta parte vamos a colocar la raíz. En este caso sería menos 1. Entonces el 1 lo bajo y este 1 lo multiplico por el menos 1, lo colocamos acá. Luego sumamos estos dos valores, el 0 con el menos 1 sería menos 1. Luego el menos 1 lo multiplicamos por el menos 1, sería 1. Ahora 3 más 1 es 4. 4 por menos 1 es menos 4 y acá la suma sería 0. Vemos entonces que los coeficientes del cociente sería 1, menos 1 y 4. Entonces todo eso de ahí me va a dar el factor que quería. Como yo tengo que x más 1 era un factor y por Ruffini obtengo el x al cuadrado menos x más 4. Entonces aquí este factor, como es de multiplicidad 1, porque acá tiene exponente 1, es un polinomio de grado 1 y además aquí es exponente 1. Entonces me faltaría aquí hallar la multiplicidad de este factor de polinomio de grado 2. Entonces acá voy a calcularlo por la fórmula general. Voy a calcular las raíces aquí de este polinomio de grado 2 por la fórmula general, que recordemos que es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Entonces aquí reemplazamos, calculamos y a las finales vamos a ver que sería 1 medio más menos raíz cuadrada de 15 sobre 2 por i, siendo i un número imaginario. Si recordamos que i es igual a raíz de menos 1. Luego, entonces, tenemos que tiene tres raíces de multiplicidad 1. La primera raíz es aquí menos 1. La segunda raíz sería 1 medio más raíz de 15 sobre 2 por i. Y la otra sería su conjugada con el menos. Ahora llegamos al problema número 4. Me dice, se sabe que 2, 7 y 3 son las raíces de px. Determina la suma de coeficientes del polinomio si p evaluado en 8 es 90. Bueno, si aquí ya me dicen que 2, 7 y 3 son las raíces px, entonces px es un polinomio de grado 3. Si es un polinomio de grado 3, entonces vamos a tener que px es igual a 0 por x menos 2 por x menos 7 por x menos 3. Ahora, lo que yo tengo que hallar es el a0 para poder completar lo que me están preguntando, ¿no? Que es la suma de coeficientes. Vamos a evaluarlo aquí utilizando este dato, P8.
Entonces, del dato P8 que es igual a 90, calculamos el valor numérico de este polinomio en 8. Reemplazamos el X y le vamos a poner 8. Ahora, como todo esto es igual a 90, y acá 8 menos 2 es igual a 6, 8 menos 7 es 1, y 8 menos 3 es 5, 5 por 1 por 6 sería 30. Y 30 por A0 es igual a 90, de esta manera tengo que A0 es igual a 3. Entonces, la suma de coeficientes, recordemos que en un polinomio es igual a P evaluado en 1. Entonces, ya teniendo A0 que es 3, y P1 sería 3 por 1 menos 2 que sería menos 1, 1 menos 7 que es menos 6 y 1 menos 3 que sería menos 2, sería la multiplicación de todo esto es igual a menos 36. Entonces la suma de los coeficientes de todo este polinomio es igual a menos 36. Llegamos al problema número 5, me dice haya una ecuación polinomial de coeficientes racionales y de menor grado, donde una de sus raíces es 2 más la raíz cúbica de 3. Entonces, si ya me dicen que eso de ahí es una raíz, entonces voy a igualarlo. X es igual a 2 más raíz cúbica de 3. Lo que puedo hacer es darle esta forma x menos 2 y luego voy a elevarlo al cubo. Lo elevo al cubo, tanto el lado izquierdo como el lado derecho. Aquí lo desarrollo el x menos 2 al cubo. Este sería todo su desarrollo y la raíz cúbica de 3 al cubo sería 3. Aquí continúo desarrollando, lo voy a completar. Tendría que x al cubo menos 6x al cuadrado más 2x menos 8 es igual a 3. Este 3 lo voy a pasar al lado izquierdo y ya tendría la ecuación polinomial de grado 3. Llegamos al problema número 6. Me dice si x1 por x2 por x3 son las raíces de la ecuación 5x al cubo menos 7x al cuadrado más 4x menos 8 y eso es igual a 0. Me están pidiendo hallar la suma de sus inversas. Para poder calcular esto, voy a sumarlos todos y tendría toda esta expresión. Ahora aquí yo puedo ver que es x1 por x2 más x1 por x3 más x2 por x3. Entonces ahí ya tenemos una fórmula por Cardano-Vité, también en el denominador que es la multiplicación. Entonces aquí en el numerador vamos a tener que aplicar la fórmula que me dicen que el 5 es el A0, el menos 7 sería el A1 y el 4 sería el A2. Entonces acá en el numerador esa fórmula sería el A2 sobre el A0, sería 4 quintos. Y en la multiplicación recordemos que era menos 1 a la n sobre el AN entre A0. Entonces sería así, menos por menos 8 entre 5, menos por menos es más y me quedaría 4 quintos entre 8 quintos. Y en esa división voy a obtener que todo esto vale 1/2 y ese sería el valor de A. Llegamos ahora al problema número 7, me dice resuelve la ecuación en X. Tenemos aquí todo este polinomio de grado 4, es una ecuación cuártica, si se sabe que admite una raíz real de multiplicidad 3. Bueno, si acá me dice que es una raíz real de multiplicidad 3, entonces vamos a llamar a esa raíz alfa, que se va a repetir 3 veces. Y la otra raíz sería beta, siendo alfa y beta números reales, porque me dice que es una raíz real. Por el teorema de Cardano-Vité, la suma de todas esas raíces es igual a 3 alfa más beta. Y por la fórmula todo eso tendría que ser, en este caso, menos A. Ya tengo aquí el primer dato. Vamos a ponerle aquí, toda esta ecuación es 1. Luego la suma de productos binarios tendría que ser 3 alfa por alfa más beta. Y todo eso de ahí tendría que ser igual a 0. De aquí puedo yo obtener que alfa puede ser 0 o que alfa más beta es igual a 0. De esa manera tengo que alfa es igual a menos beta. Aquí le voy a llamar punto 2. Luego los productos ternarios, según la fórmula, tendría que ser alfa al cuadrado por alfa más 3 beta.
Todo eso tendría que ser menos 2. Ahora, de aquí yo puedo deducir que alfa tiene que ser diferente de 0. Ahora, si alfa es diferente de 0, entonces de 2 y 3 se deduce que alfa es igual a menos beta. Entonces, si alfa es igual a menos beta, lo reemplazo aquí y ya tendría esta ecuación. De aquí yo puedo ya obtener que beta es igual a menos 1. Y si beta es igual a menos 1, yo podría sacar todas las raíces, porque alfa es igual a menos beta, y las raíces serían 1, 1, 1, porque es de multiplicidad 3, y menos 1.